Continuamos ahora en esta cápsula. Vamos a empezar hablando sobre la tópica jurídica y vamos a empezar diciendo que Vieweg caracteriza la tópica mediante tres elementos que por lo demás aparecen estrechamente conectados entre sí. Por un lado, la tópica es, desde el punto de vista de su objeto, una técnica del pensamiento problemático. Por otro lado, desde el punto de vista del instrumento con que opera, lo que resulta central es la noción de topos o lugar común. Finalmente, desde el punto de vista del tipo de actividad, la tópica es una búsqueda y examen de premisas. Lo que la caracteriza es que consiste en un modo de pensamiento en que el acento recae sobre las premisas, más bien que sobre las conclusiones. Así pues, la tópica es, de acuerdo con la distinción de Cicerón, que es un ars inveniendi, un procedimiento de búsqueda de premisas, de tópicos, que en realidad no termina nunca, y el repertorio de tópicos siempre es necesariamente provisional, y esto elástico. Los tópicos deben entenderse de un modo funcional como posibilidades de orientación y como hilos conductores del pensamiento, que sólo permiten alcanzar conclusiones cortas. A ello se contrapone el ars iudicandi, la lógica demostrativa que recibe las premisas y trabaja en ellas, lo que permite así la elaboración de largas cadenas deductivas. Por otro lado, los tópicos deben verse como premisas compartidas que gozan de una presunción de plausibilidad o que al menos imponen la carga de la argumentación a quien los va a cuestionar. Ahora bien, el problema esencial que se plantea con su uso radica en que los tópicos no están jerarquizados entre sí. De esta manera, que para la resolución de una misma cuestión cabría utilizar tópicos distintos que llevarían también a resultados diferentes. Por lo que se refiere a la noción de problema, la caracterización que ofrece Vieweg viene a coincidir sustancialmente con lo que, según se puede observar, se entiende por un caso difícil, un problema que para Vieweg era toda cuestión que aparentemente permite más de una respuesta y que requiere necesariamente un entendimiento preliminar, conforme al cual toma el cariz de cuestión que hay que tomar en serio y a la que hay que buscar una única respuesta como solución. La tópica debe servir para resolver estos problemas que no son posibles de apartar. Ahora, la noción de problema se contrapone en Vieweg a la de sistema, lo que le lleva a distinguir entre modo de pensar sistemático y modo de pensar aporético. La distinción no es demasiado clara y parece radicar en una cuestión de acento, y esto es, todo pensamiento o toda disciplina surge a partir de problemas y da lugar a algún tipo de sistema, pero el acento puede recaer en uno u otro elemento. Si el acento se pone en el sistema, entonces este opera una selección de los problemas y de manera que los que no caen abajo o que no caen bajo el sistema se dejan aparte y quedan sencillamente sin resolver. Y ahora, si por lo contrario el acento se pone en el problema, entonces de lo que se trata es de buscar un sistema de que ayude a encontrar la solución. Y el problema lleva así a una selección de sistemas y en general a una pluralidad de sistemas. Y aquí se trataría, por tanto, de algo así como un sistema abierto en el que el punto de vista no está adoptado de antemano. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la argumentación jurídica y podemos decir que en lo que se refiere al término argumentar, este se deriva del latín argumentum y prueba, puede ser prueba o razón convincente. Un argumento y su antecedente se encuentra en el verbo arguo, arguere, que significa hacer constar, dar a conocer, manifestar, afirmar, y también tiene el campo semántico de dejar bien en claro, demostrar, probar, y también se puede notar un antecedente más lejano de este verbo latino, que es el vocablo griego arges apiric, que significa de blancura deslumbrante, y en oposición a todo lo oscuro o poco claro.
Consecuencia, podemos decir que argumentar puede definirse como ofrecer un conjunto de razones o de pruebas de apoyo de una conclusión. De esta definición, propuesta por Weston, cabe comentar que en apariencia parece muy sencilla, sin embargo no es así. Por esto podemos ver por qué. Y el punto radica en entender qué se entiende por razón. Y este es el problema central. El término latino ratio, que pasa al español como razón, es también polisémico y esto quiere decir que admite varios significados. De ahí el tener que definir con claridad qué se va a entender por razón, para no caer en problemas de ambigüedad o peor aún en el amplio campo de las falacias. Por esto, para finalizar, y en relación con el tema de la lógica y retórica, podemos decir que por argumentación se puede entender dos cosas diferentes, si bien con mucha relación. Desde una perspectiva retórica, la argumentación comprende el conjunto de estrategias que organizan el discurso persuasivo. Y desde una perspectiva lógica, una argumentación es un tipo de razonamiento. De cualquier modo, ambas se ligan de modo esencial, ya que la exposición de un razonamiento, desde la perspectiva lógica, requiere de modo necesario una organización elemental del discurso, lo que presupone e implica una estrategia y lo que nos sitúa en el campo de la retórica. Dentro del aspecto referente al acto de argumentar, cabe distinguir entre emitir una simple opinión, participar en una polémica o interpretar un texto. El acto de opinar no implica de modo necesario argumentar, así se infiere de su propia etimología, del latín opinion, opinionis, que es creencia, parecer, conjetura, una idea que uno se forma de algo, y el ámbito semántico del verbo latino opinor se inclina a la creencia, lo que uno se imagina o se figura. En lo que se refiere a la polémica, si se esperaría una contraposición más o menos apasionada de argumentos, pero tampoco se puede afirmar esto de modo necesario, ya que se puede polemizar solo con afirmaciones y no con argumentos. El vocablo polémica se deriva del griego polemos y que significa combate, lucha, enfrentamiento. Y en cualquiera de los casos anteriores, lo que distingue al acto de argumentar es la intencionalidad o la intención con que se expone ya sea una opinión o una polémica. En consecuencia, argumentar es aducir razones o pruebas en favor de lo dicho. Y debe tenerse en consideración que hay una distinción entre interpretación y argumentar. Conceptos que en ocasiones se han tomado como voces sinónimas sin serlo, lo que solo puede ocasionar confusión y falta de claridad conceptual. Y al respecto resulta también ilustrativo el comentario sobre la opinión de Guastini, al que se refiere, que nos dice que el hecho de incluir dentro del objeto de la interpretación los enunciados argumentativos no significa que el autor identifique interpretación y argumentación. Así, Guastini diferencia, por ejemplo, dentro de las decisiones constitucionales, entre justificación interna y justificación externa, siendo esta última el procedimiento argumentativo, a través del cual se motiva la elección de las premisas. No obstante, y pese a que no las identifica, afirma que para aplicar la justificación externa se puede usar la teoría general de la interpretación, a pesar de poder diferenciarse claramente la actitud argumentativa de la interpretativa. En la teoría de Guastini existe una íntima relación entre ellas en cuanto tal, y como veremos posteriormente, toda interpretación debe llevar aparejada siempre y en cualquier caso una argumentación. Ahora, el que toda tarea interpretativa lleve siempre aparejada una argumentación, de ahí no se sigue el que necesariamente sean lo mismo. Por esto es que son dos actos distintos, y si bien se relacionan íntimamente, pues puede existir una interpretación que no se use para dar una razón o argumento, es que éste esté orientado a la defensa de una tesis determinada. Y esto quiere decir, referida a la interpretación, a un paso posterior que pudiera ser el formar parte de un argumento en concreto. Ahora, lo que tampoco puede pasarse por alto es que la interpretación es un acto intelectual que no puede separarse de la perspectiva del lenguaje. También
Por esto decir, como nos lo dice Arnio, el lenguaje es interpretado por el lenguaje y el resultado se expresa por medio del lenguaje. Y este punto de partida, que como tal parece simple y obvio, nos lleva, sin embargo, a consecuencias muy interesantes. Y no solo sucede esto con relación a la interpretación, sino con las normas mismas. Y así se ha dicho que la lingüisticidad de las normas ha sido defendida con insistencia por la filosofía analítica, fue claramente explicada por Norberto Bobbio, y para quien las normas son proposiciones prescriptivas y son entidades lingüísticas prescriptivas. Y toda norma, dice Bobbio, posee una estructura lingüística que puede ser llenada con los más diversos contenidos. Por eso es que en conclusión, en sentido amplio, interpretar es atribuir un significado a un determinado enunciado. En cambio, argumentar es dar una o varias razones a fin de sostener una tesis u opinión. Y son dos actos del intelecto distintos, incluso en el ámbito más común del lenguaje ordinario y coloquial, y la expresión dar un argumento significa ofrecer una razón o conjunto de razones en apoyo de cierta conclusión. Y los argumentos son así, intentos de apoyar ciertas afirmaciones o decisiones con razones. Y de este modo, argumentar tiene una importancia especial porque constituye una manera de informarse acerca de qué afirmaciones o decisiones son mejores que otras. Y así concluimos esta cápsula y vamos a continuar en la siguiente cápsula hablando sobre los modelos de argumentación jurídica.